Licura, buenos días y buenas tardes para ti. Hola, Angélica, querida, ¿cómo estás? Yo muy Eh, bien. Mucho gusto de verte. Para mí Y, también. y gracias por la invitación a conversar, que es siempre algo fundamental. Y es algo que el pueblo mapuche hace. O sea, probablemente es de las cosas más fundamentales que la cultura mapuche hace, ¿verdad? Sí, Parlamentar, le llaman ustedes, ¿o no? claro, el Nuchancan, el Nucham, eh, conversar, la conversación, que es algo a lo que nuestros antepasados se entregaron con mucha pasión, porque ahí está el conocimiento, ahí está el resumen de la visión del mundo, y también la posibilidad de encontrarse con otras, con otras flores, porque el espíritu de cada persona, cada cultura, por lo tanto, es una flor. Dicen, en eso hay una permanente reiteración. Entonces, cuando se dice que mapuche, la cultura mapuche nos dejó monumentos, es que ha habido un olvido de ese monumento al que hay que sacarle lustre, y que es precisamente la Nucham Kan, la conversación. Qué bonito. Ahora tú estás vamos a volver a eso, porque qué bonito que pongas, lo conectes como un monumento, ¿no? Como conversar, porque uno tiene, yo por lo menos tengo la imagen de monumentos, son cosas sólidas, físicas, que están puestos en medio de las ciudades, etcétera, pero nunca lo había conectado con conversar Sí, como un monumento. Qué bonito. sí, sí, porque, bueno, es levantar algo, tener frente a sí la imagen de algo que nos representa, y a la que hay que cuidar que esté siempre con su brillo correspondiente. Y bueno, un monumento emerge desde el espíritu de una cultura, de un pueblo, y que es concretada por un artista que pone su sensibilidad para hacer ese resumen. Y entonces, pero los monumentos son perecederos. ¿No? Aquellos que vemos en las calles, ¿no? En las plazas, ¿no? Que de pronto los bajan de su pedestal. Y la conversación es un monumento que está permanentemente brillando, porque mientras más se hace uso de ese arte, más resplandece, dice nuestra gente, y que es una forma de arte. La conversación es una forma de arte, donde el arte no lo hace tanto la posibilidad o la capacidad mayor o menor, que dicen el arte está en el escuchar, porque eso es lo difícil en una conversación. El arte es aprender a escuchar. Por lo cual nosotros ahora estamos creando un monumento o estamos sacándole brillo a ese monumento que es el conversar. Mira, Angélica, me da la impresión que el pueblo chileno profundo comienza a darse cuenta de la importancia de la conversación. Por eso también la presencia de nuestra cultura, de nuestra visión de mundo, que empieza a asomar poco a poco de su lugar ocultado.
Entonces, y empieza a darse cuenta que tiene sentido esto de encontrarse para conversar, porque la conversación es también un acto de subversión, en el mejor sentido de la palabra, porque al, al encontrarnos cara a cara, expresamos nuestros pensamientos tal cual son, porque con ella va también la gestualidad. Y se hace el ejercicio de aprender a escuchar. Y entonces, y hacer un acto de subversión, entonces nos lleva a caminos que son comunes y que no sabíamos que queríamos caminar o que estábamos caminando por ese camino. Qué interesante, ¿no? Porque es como que la subversión siempre la conectamos con algo casi violento y tú la estás conectando con algo de mucha ternura además. Es como de encontrar caminos, de encontrarnos, de unidad, que es una definición totalmente diferente a la que nosotros Claro, habitamos. claro, Angélica, porque la conversación subvierte la imposición. Porque Claro. si ponemos un ejemplo, porque aquí hay un problema tremendo, un problema conceptual. Por ejemplo, el orden. Nos hablan de un orden, y dices, incluso dicen subvirtió el orden. Pero entonces, ¿qué orden? Porque el orden natural es precisamente el, entre comillas, desorden, porque el orden natural lo muestran las piedras no están ordenadas, los árboles en un bosque, las estrellas. Entonces, en la conversación entramos a esa realidad. El orden es también que se expresa un pensamiento que aparentemente parte de uno mismo. En la conversación original, la conversación es la expresión de nuestros antepasados. Nosotros hablamos a partir de las voces de nuestros antepasados y sumamos nuestro pequeño o largo trayecto de experiencia. Entonces, nada comienza con nosotros. Y en eso hay coincidencia en muchas culturas, ¿no? O en todas las culturas, porque todas comienzan en esta visión nativa de la conversación. Por eso este famoso poema que surge acá en Europa que dice que nada nuevo hay bajo el sol, solo es nuevo lo que se ha olvidado. Y la conversación precisamente invita a la memoria. Eso me conecta con algo que te quería preguntar, y es que tú estás en un lugar del mundo que es muy especial para mí, aunque yo molesto a mi papá y yo le digo, papá, ir a España para mí me da lo mismo, pero en realidad no. Mis abuelos son asturianos, tengo una sobrina viviendo en Asturias y tú en este minuto estás, no sé, a cuadras de mi sobrina, ¿no? Y me pasa que yo siempre pienso que nosotros somos seres del mundo. Eh, sin embargo, por ejemplo, cuando estoy en Asturias, hay algo súper fuerte para mí ahí. No es que yo lo piense, no es que... Entonces, mi pregunta tenía que ver con eso. ¿Por qué hay un lugar del mundo para ti o tiene que ver con los recuerdos, con tus antepasados? ¿Por qué tenemos que hablar de españoles, mapuches, chilenos, si nosotros somos todo o realmente no somos todo? ¿Cómo funciona ahí? Claro, en primer lugar, en nuestra cultura, como en todas las culturas nativas del mundo,
por lo que he ido aprendiendo, se dice que nadie elige nacer en un lugar, en un color, en una visión de mundo, un idioma, una historia determinada. Pero tenemos una tarea, que es aprender a conocer lo que nos ha tocado, porque conocer es la única posibilidad de amar ese espacio, que es un territorio y que son personas y que es naturaleza en general. Entonces, claro, entre comillas, identificamos con un espacio en el que ha transcurrido nuestra infancia. Porque las nacionalidades surgen a partir de la violencia, cuando se establecen las fronteras. Y por lo tanto se imponen supremacías. Se llena con ideologías que van sumiendo en la desmemoria el hecho que todos los seres humanos somos iguales, porque somos parte de ese jardín maravilloso que es el mundo. Y es maravilloso porque allí existe la diversidad de colores, de aromas, de texturas, de formas, ninguna superior a la otra, imprescindibles. Por eso nuestra gente dice que como el espíritu es como el agua, hay que hacer fluir el agua de las palabras para entonces ir pulimentando esa roca, esa dura roca no pulimentada que es el corazón, que representa el cuerpo. Entonces, cuando alguna cultura se marchita o desaparece, todos perdemos. Porque perdemos la posibilidad entonces de hablar de nuestras experiencias situados, parados frente al universo, parados frente a la Tierra, en lo que sospechamos de ella, ¿no? Entonces poder intercambiar esos conocimientos con otras personas. No de un modo beligerante, ¿no? Sino en la búsqueda precisamente de la conversación, en el llamado, se me va la palabra, de convocar a la ternura, ¿no? Porque la ternura se nos arranca, ¿no? A todos, porque somos parte de una dualidad, nos dicen, ¿no? Porque el universo es dual y por lo tanto la Tierra es dual y así nosotros también somos duales. Entonces, ¿qué es lo que media? Media precisamente la conversación, porque nosotros estamos en una constante conversación con nosotros mismos, entre nuestro positivo y negativo. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora, o quienes nos están escuchando, están al mismo tiempo conversando consigo mismos o consigo mismas. Porque cuando yo expreso esta memoria de nuestra gente, que es la memoria de todos los lugares del mundo, estoy conversando conmigo mismo para escoger los pensamientos que yo voy a decir. Entonces, son muchas voces al mismo tiempo. Por lo cual, estar donde estás hoy día, en el campo cerca de Oviedo, en Asturias, tú estás tan cómodo como si fuera tu espacio también. Claro, porque estoy aprendiendo, porque la naturaleza es un gran libro, con páginas que
que sin duda con muchísimas, interminables páginas que no alcanzaremos a leer. Y a veces las circunstancias de la vida nos traen a lugares tan bellos como este. Bueno, en Sordina, indudablemente, está la añoranza del lugar que yo amo, el lugar de mi infancia, el lugar que quiero volver, donde está mi memoria fundamental, ¿no? Principal. Entonces, pero como tú dices, yo me conmuevo, ¿no? Y también otros seres humanos hacen ese nexo. Por ejemplo, yo pensar que converso contigo, te lo comenté en la hora azul, en los conciertos. Yo miro aquí porque estoy en una zona rural y a lo lejos se ve la ciudad de Oviedo, y claro, yo tengo un nexo con eso. Yo tengo una razón para sentir que ese lugar también me pertenece, y es mi amistad contigo. Entonces yo sé que tus antepasados anduvieron por aquí porque no, la zona rural en que vivieron tus antepasados, ¿no? Tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, no está distante de este lugar. Entonces, este lugar que por las causalidades me trajeron aquí, es un lugar que también empieza a ocupar un espacio en mi espíritu, en mi corazón. Por lo cual estamos hechos de recuerdos, o sea, eso nos constituye también. La memoria, ¿no? La memoria. Cuando yo fui a verte a tu casa, yo me acuerdo que estaba tu mamá, estaba tu hermana que preparó las lentejas más ricas que he comido, después de las de mi mamá. Sí, sí. Y había una casa que es la casa más antigua, la casa de tus padres, y habían construido una casa más nueva y probablemente más cómoda para tu mamá y tu hermana, pero tú dijiste, pero yo sigo viviendo en la casa antigua porque tú cuidas como el espíritu de tus ancestros. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro, mira, ese ejemplo de las lentejas me parece muy hermoso, porque precisamente es eso, ¿te fijas? O sea, yo puedo observar este paisaje maravilloso. Estamos aquí sobre unas colinas bastante altas, al frente hay otras similares y en medio un valle, ¿no? Pequeño. Entonces, claro, este paisaje es maravilloso, ¿no? Tan maravilloso, o sea, como otros lugares del mundo, pero no tanto como los paisajes, el entorno, los pájaros, los insectos, los árboles que están en mi comunidad. Entonces, es eso cumplir la tarea que dice nuestra gente, amar lo que a uno le ha tocado, porque si no, ¿cómo puedes amar la diversidad si no te sientes cómodo, si no te sientes vinculado profundamente a lo propio? Entonces, bueno, esa es lo que yo te decía, es precisamente una de las razones por la cual cuando yo regresé a mi comunidad, de la cual en realidad nunca salí, sino para, para estudiar, estar obligado a un exilio en la ciudad, pero muy transitorio porque estábamos entre la ciudad y nuestra comunidad. Entonces, para nosotros todo tiene un espíritu, incluso lo aparentemente inanimado como las piedras. Las casas tienen un espíritu y que no hay que abandonarlos, ¿no? Porque ellos, su energía siempre nos está acompañando, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales volvemos.
En el caso de nuestro loft, nosotros llamamos a esos espacios Tugún y Cupalme. El Tugún, el lugar inmediato donde nacimos, crecimos, y el Cupalme es el espacio comunitario. Entonces, allí, el lugar que tú conociste, había también, hasta los años 60, una ruca, la casa tradicional nuestra, que era bastante grande, que coexistía, dialogaba con la casa azul que todavía está, y de piso y medio, pero la ruca de nuestros abuelos se derrumbó para el terremoto del 60. Y algo parecido pasó también con la Casa Azul. Cuando tú estuviste allí, me parece que solamente estaba el primer piso. Me acuerdo que estaba el primer piso, sí. Sí, sí, claro, porque se cayó el segundo piso. Sí. Y esa es la razón por la cual estaba la casa nueva, porque para que estuviera mi madre, que ya tenía bastantes años, y mi hermana. Entonces, pero yo seguí con la tarea de, a pesar de las dificultades que había, porque todavía no completábamos la reparación de la casa producto del terremoto del 2010. Entonces, yo sentí que tenía que cumplir con la tarea de estar con los ñen de nuestra casa azul, con los dueños, con los espíritus resguardadores de la Casa Azul. Me acuerdo que tú me contaste ese día porque había habido viento de la cordillera que se llama Tralco, no, Puelche, Ralco, Puelche, Puelche, sí, Puelche de la cordillera, y tú me habías dicho que ese viento Puelche era muy lindo para los sueños. sí, ¿Qué sí. significa eso? Porque de repente nosotros empezamos a vivir en la ciudad y una de las cosas que yo me doy cuenta de ustedes es este profundo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta contigo. Hoy día cuando yo invitaba a nuestra conversación acá, yo le decía, estar con el Icura es como estar en un día de verano bajo un raulí, con ese verde maravilloso, los raulí, cerca de la frescura de un río del sur y sentirme muy respetada como ser, pero tengo la sensación de que el pueblo originario respeta a todos los seres, piedra, seres intangibles, árboles y seres humanos, como que no hay como mejores o peores. Entonces, cuando tú hablas de que ese viento te trajo sueños, y ¿qué significa eso? Claro, lo que pasa, querida Angélica, es que para nosotros el lado oriente es principal, porque desde allí, dicen, vino o viene el espíritu mapuche, porque viene desde el azul, pero no desde cualquier azul, sino del azul del oriente, donde se levantan la luna y el sol, esa dualidad también. Entonces, ese es un viento que viene del Puel Mapu. Entonces, por eso se denomina Puelche, porque cuando sopla, entonces comienza, desde luego, baja la cordillera, nosotros estamos en la precordillera, entonces baja de la cordillera y empieza a tocar los árboles. Y entonces genera un movimiento como de caminar. Entonces, si uno mira, entonces ese llamado de atención, uno sale a mirar hacia los bosques que, como tú recordarás, rodean la casa, y entonces uno ve que los árboles se vienen moviendo como gente que viene del oriente. Puelche significa Puel, oriente, y Che, gente. Entonces, trae buenos sueños,
porque viene desde el oriente, desde el lado más positivo de la Tierra. De los 4 lados, el más positivo es el puel, el oriente, entonces el este. Entonces, como los sueños son un lenguaje que en nuestra cultura, en nuestro pueblo se sigue cultivando, el lenguaje de los sueños, es un viento importante que además anuncia determinados tiempos. Cuando sopla más de 3 días, vienen días de calor. Cuando sopla menos días, entonces llueve. Entonces permite avisorar también eso tan importante que es el agua. Y los sueños son un lenguaje que está vigente, ese lenguaje, ese idioma que se ha olvidado también en muchas culturas. Y más, Angélica, el día para nosotros comienza con una pregunta que generalmente la hace la abuela o el abuelo, la persona mayor, digamos. Entonces, y pregunta, Peumaimi, Chen Peumaimi, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Y entonces la familia empieza a contar sus sueños, porque también ese es un idioma que se ha ido olvidando, porque se ha olvidado que así como la vida es un círculo, que tiene un origen en el oriente y el espíritu retorna cuando abandona su casa transitoria, que es nuestro cuerpo, retorna en el círculo de la vida hacia el punto de origen. Pero también el tiempo es un círculo. Se dice, somos presentes solo porque somos pasado y porque somos futuro. Somos todo al mismo tiempo, lo que se denomina Itrofil Mongen, la totalidad, sin exclusión y sin fragmentación de todo lo viviente. Entonces, los sueños revelan esa realidad, porque si nosotros aprendemos a recordar nuestros sueños, también podemos leer el futuro, porque en los sueños, que los verdaderos sueños, dice, se produce al finalizar la noche y antes que aparezcan los rayos del sol. Ahí soñamos los verdaderos sueños, ¿no? Y que nos hablan del futuro, pero también que no podemos intervenir en ello. Y recordando que como somos presentes, ese aparente futuro también puede ser el pasado, como ese aparente pasado puede ser el futuro. Así, en la realidad, cuando despertamos, lo soñado, lo esperado, como, entre comillas, para el futuro, no es sino el pasado, como nos sucede hoy día. Para el futuro queremos nuestro pasado, con ríos no contaminados, con esteros no contaminados, lagos no contaminados, con bosques que protejan las aguas y que protejan la biodiversidad. Entonces, eso nos lleva también, disculpa, que aquí hace calor. Sí. Sí. Entonces, cosa poco frecuente, dicen en Asturias. Entonces, sí. Entonces, cuando se habla de violencia en los pueblos nativos, los pueblos originarios o indígenas, o como quieran llamarnos, es una respuesta por ternura en defensa de la Madre Tierra, que nos regalan, nos dicen todo lo que necesitamos para vivir. Y por eso la pregunta es, ¿qué hijo, qué hija, agradecido, agradecida, no se levanta
cuando su madre es avasallada. Y eso tiene que ver con los sueños, porque soñamos que el retorno de los bosques, el retorno de las aguas no contaminadas y que pertenezcan a todos, y donde sueñen, donde nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros nietos y así sucesivamente puedan preguntarse también al alba, Peumaymi, Chen Peumaymi, ¿soñaste? ¿Qué soñaste? Wow, tú tocas un tema, tocas muchos temas, ¿no? Porque de alguna manera, qué belleza esto de la importancia del soñar y la importancia con lo circular, ¿no? Con el pasado, presente y futuro. Y por otro lado, toda esta imagen que han tratado de poner en el pueblo mapuche que tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente si alguien va a avasallar a mi familia, a los que quiero profundamente, yo voy a hacer algo al respecto. Pero para eso tendríamos que... hay dos cosas. Una, ¿justifica algo la violencia? Esa es una pregunta. Y dos, es yo necesitaría, o el otro necesitaría entender qué es para mí mi tierra, mi madre, o sea, como que hay una oportunidad ahí, si nos diéramos la oportunidad de entender lo que es el agua, lo que es las piedras, lo que es tu madre, lo que son las lentejas ricas en la casa de tu hermana, si pudiéramos habitar ese mundo, tal vez la violencia por ambos lados se terminaría, ¿no? O por, no sé si son ambos los lados, hay muchos lados. Pero cuando tú dices, bueno, pero nosotros también podemos defender algo que es importante para nosotros, ¿tú entonces justificas de alguna manera el que hayan actos de violencia en ciertos momentos? Sí, es que depende de la perspectiva, porque la violencia no se justifica. La violencia por la violencia no se justifica. Y por eso yo aludía a partir de los sueños la defensa, porque una cosa es la defensa y otra cosa es el ataque. Porque indudablemente cualquier ser humano frente al ataque, además injustificado de alguien, se va a tener que defender. Entonces, aquí, lamentablemente, se está buscando o encontrando, entre comillas, violencia donde no la hay, donde no la hay. Por eso yo he dicho en algunos escritos, y de alguna manera lo señalo también en mi libro Recado Confidencial a los chilenos, aquí se habla mucho de paz, pero se actúa con violencia permanente. Entonces, por eso yo digo, todos queremos paz, pero hay que mirar la historia. Entonces, la historia está llena de violencia. La denominada pacificación, ese eufemismo tremendo, ya es sumamente violento. Entonces, y cuando buscan, ¿no?, majaderamente violencia, como digo, donde solamente hay defensa de la naturaleza, digo, bueno, para terminar con la violencia, hay que terminar con la violencia. Y precisamente no son nuestra gente, no es el pueblo mapuche, no son los pueblos originarios en todos los lugares del mundo que están generando la violencia. Son unos pocos, ¿no?, grupos de poder que están en todas partes del mundo, que con su codicia,
con su egoísmo, depredan, arrancan las páginas de nuestros diccionarios en todos los idiomas. Porque cuando desaparece un bosque, desaparece un ecosistema, y con ello muchas páginas de nuestro diccionario. ¿No es acaso violencia? Cuando se contaminan las aguas, como ha estado sucediendo, ¿no es acaso violencia esa de las mayores? Porque el agua es la vida. Sin agua no hay vida. Entonces, por eso a mí me interesa el diálogo, y es lo que permanentemente he estado insistiendo. Y mi poesía tiene que ver con ese llamado, con esa memoria de la que nos habla nuestra gente, de la que yo aprendí con mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, tías, ¿no? Y que nos hace sentirnos como mapuche, porque mapuche significa gente de la tierra. Nosotros pertenecemos a la tierra no nos pertenece. Nosotros tomamos, dice nuestra gente, lo que necesitamos para vivir. La tierra nos regala todo lo que necesitamos para vivir, nuestra madre, padre. Entonces, nosotros somos sus hijos, sus brotes. Entonces, pero también ella nos toma cuando nos necesita como su alimento. Entonces, yo creo, Angélica, que aquí, y vuelvo majaderamente a lo mismo, aquí hay un gran problema conceptual, porque hoy día el sistema imperante es un sistema violento, que construye ideologías en este caso, la llamada hoy día neoliberal, capitalista, ¿no? que impone con violencia, por ejemplo, conceptos unívocos, desarrollo. Y dicen que los pueblos nativos, entre ellos el pueblo mapuche, no quiere el desarrollo, por eso defiende con tanto tesón, con tanto cariño, al agua, a los bosques, a la diversidad. Entonces, el concepto imperante, unívoco, para entender el desarrollo es contra la naturaleza y no con la naturaleza, como es el desarrollo al que aspiran los pueblos nativos de todo el mundo, y entre ellos el pueblo mapuche. Hay una pregunta, hay mucha gente mirando por Facebook, a quienes le agradecemos que se sumen a esta conversación, y hay una pregunta de Malusi que dice: con tu sabiduría, ¿ves un camino de encontrar caminos de verdadera reconciliación y perdón? Sin duda hay caminos, sin duda, no me cabe duda. Pero para eso se requiere de una suma de participantes en esto, voluntarios o involuntarios. Yo creo que es un camino a construir. Y el primer camino es la conversación entre los pueblos nativos y el pueblo, en este caso chileno profundo, los pueblos nativos y los pueblos nacionales de todo el mundo, los pueblos profundos me refiero, porque está ese pequeño grupo que no entiende y que violenta la naturaleza, y como la naturaleza tiene también defensores que son los que se sienten parte de la naturaleza como uno más entre todos los seres vivos y aquellos aparentemente inanimados, y entre eso estamos nosotros como pueblo mapuche. Entonces, pero creo que hoy hay una, si se puede decir, una coyuntura muy especial, y que es la situación en la cual nos encontramos hoy día todos los seres humanos, y que todos no somos responsables de esta situación que hoy día se está dando, porque el resultado de la pandemia es precisamente debido a cómo se violentó a la naturaleza, cómo se generó un gran desequilibrio.
Entonces, la naturaleza nos ha dado una dura advertencia, pero sobre todo nos está dando una gran oportunidad, que es que conversemos y avancemos juntos por el camino del buen vivir. Pero eso implica que tenemos que terminar con el sistema de violencia que imponen unos pocos. Y entonces podamos avanzar hacia un buen vivir, que significa un cambio de sistema, ya no más capitalismo, ya no más neoliberalismo. Si esa es la realidad. Y somos mayoría, porque nosotros no necesitamos riqueza. Si incluso yo a veces he dicho, ya son ricos, pero tranquilos, sean ricos, están en esa situación, pero no abusen. Déjenos también a los pueblos nacionales profundos y a los pueblos nativos vivir como queremos, que es alejándonos del egoísmo, ¿no? Y pensando que si nosotros queremos que nuestras familias tengan un buen vivir, la queremos también para todos, porque sabemos muy bien que los árboles entre ellos se protegen, que los insectos entre ellos se protegen, que las aguas entre ellas se protegen y se ayudan, que los bosques se saludan, ¿no? Se acarician, como he dicho en un poema, con sus raíces azules, ¿no? Porque esa es la visión de los pueblos nativos, que cuando hay una zona afectada por falta de agua, las aguas más caudalosas van hacia esos lugares para también intentar ayudar. Y eso explica, por ejemplo, que yo no sé si todos saben, pero el río Fuy, el Wilo Wilo, hay periodos en que se secan totalmente esos caudales maravillosos, ¿no? ¿Y a dónde van? Van precisamente a socorrer a aquellos que están en falencia. Entonces, porque la tierra es un cuerpo vivo, y eso nuestras culturas nativas lo reiteran una y otra vez. Así como cuando nosotros nos enfermamos, la sangre va, privilegia el órgano dañado y reduce su caudal sanguíneo en otros lugares que no lo necesitan tanto. Es exactamente igual. Entonces, es comprender esa realidad, el universo, la Tierra, nosotros, que pertenecemos a la naturaleza, somos un cuerpo vivo. ¿Y cuánto, Alejandra pregunta, cuánto necesitamos conversar y aprender a escucharnos? Bueno, para movernos hacia un siguiente espacio. Claro, es que la conversación no debiera terminar nunca, dice nuestra gente, porque por eso se habla del love, del rewe, del ayer-rewe, etc., en el caso de la cultura nuestra. Y es una conversación que nos permite saber también hacia dónde queremos avanzar, porque como es un organismo vivo, entonces también necesita estar constantemente, estar conectado. El agua de las palabras, así como el agua, que en este caso es la sangre que vincula al cuerpo, y sabe, dialoga con los distintos órganos y sabe dónde tiene que privilegiar, pero nunca está negando, como pasa entre los seres humanos, que unos pocos piensan que tienen el derecho a tener más que otros. Y la conversación, solamente la conversación, porque es hoy día imprescindible conocer al vecino, a la vecina, conocer el barrio vecino, conocer el pueblo vecino,
conocer todas las culturas que habitan en un lugar y no discriminarlas, no, como se dice en Chile, ningunearlas, porque todas son importantes. La maravilla, reitero, como dice nuestra gente, del jardín la hace la diversidad de colores, la diversidad de pensamientos. Elicura, hay algo que escuché hace un buen tiempo y hoy día lo escuché de nuevo de Gastón Sublet, que decía que en una conversación de repente él descubrió que los mapuches defendían el paraíso, porque siempre hablamos de que los mayas eran absolutamente geniales, espectaculares, inteligentes, o los aymaras, y que nuestro pueblo mapuche eran guerreros. Y él dice que en realidad lo que ellos hacían era cuidar el paraíso, que ellos amaban tanto, o sea, que incluso un día lo invitaron al Cusco, donde habían construido esa ciudad maravillosa, que era así inimaginable, y ellos dijeron, gracias, pero queremos volver, estoy diciéndolo, él lo dice muy bonito, ¿no? Queremos volver a nuestra tierra porque es el paraíso, pero el paraíso no era solo el hábitat natural, sino que tenía que ver con que había un tipo especial de ser humano, porque los mapuches pusieron al centro el ser, lo pusieron en el centro el ser. Eso, Claro, eso sí, o sea, claro. ¿qué veían? ¿Qué era aquello que querían preservar y que sentían que era, porque uno ve la acción, como a mí me hizo mucho sentido lo que tú decías, nosotros vamos a cuidar nuestro entorno, entonces vamos a defenderlo. Entonces la gente se queda mirando la acción y dice, la gente, me incluyo, y dice, ah, wow, eso es violencia. No, espera, hay algo que quieren preservar y que a veces no entendemos, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que yo no sé si se puede llamar paraíso, ¿no? O sea, porque hay también la presencia de un dogma, ¿no? Eh, porque las culturas nativas en general somos muy espiritualistas, ¿no? Por eso también se convive con la aceptación de la virtud y el error, porque eso es vivir en la dualidad del universo. Si pensamos así de manera sesgada al universo, podríamos decir que es violento, pero lo estaríamos mirando sesgadamente. Entonces, hay que explicarse la totalidad. Por eso el Trofilmonien que habla de nuestra gente. Entonces, que también en síntesis se podría traducir como biodiversidad. Entonces, bueno, y ahí volvemos nuevamente al establecer esas comparaciones un tanto o poco felices, podríamos decir, de la existencia de monumentos y aquello invisible, aparentemente, como es la conversación. Pero el ser humano, el hombre, la mujer, son, o todas las diversidades son seres vivos que están instalados frente al mundo, frente al universo, haciéndose las mismas preguntas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Entonces, y así está la explicación, no es diferente la explicación que hay desde los pueblos nativos en todo el mundo, y bueno, lo que sucede en Abya Yala o América, como llaman ahora, que todas las culturas observaron
y dieron nombre al universo, a las estrellas, a las constelaciones. Entonces, y eso está, las constelaciones tienen y las estrellas tienen su nombre. Y el calendario mapuche también existe, pero no existe como monumento, existe en la conversación. Y por eso es tan importante la conversación, porque no hay nada tangible que pueda decir, mire, aquí está. Pero para nombrar hay que observar. Y hoy día, cuando el método científico es tan ensalzado, y dicen, los mapuches, ¿qué aportaron? Yo creo que allí un pequeño gran error, porque sin observación no existe el método científico, porque es el primer eslabón, la primera grada del método científico. Entonces, yo creo que lo importante es poner énfasis en el aprendizaje de las culturas nativas, de lo que carece el sistema educacional chileno, que incluso resulta bastante discriminador, porque hasta el día de hoy sigue basada en una declaración que surge para el centenario, que en síntesis no exactamente dice, digamos, no exactamente en cuanto a las palabras, pero dice que Chile es un país de blancos, donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de lo indígena al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo fue visible solo al ojo del experto. Y entonces yo digo, yo voy al supermercado, miro, ya no se da tanto, pero hace unos años, afortunadamente eso indica que se han generado avances, y uno miraba hacia el techo de los grandes supermercados y uno veía la hermosa blanquidad, la hermosa rubiedad, y pare de contar. Y uno miraba a los que andaban comprando como uno y veía mayoritariamente la hermosa morenidad. Entonces, de hecho, Elicura, yo tengo una gran amiga a quien tú conoces, Caroline, australiana, y ella siempre me decía, Angélica, ¿por qué toda esa publicidad para vender departamentos? Hay pura gente rubia, delgadita, etcétera, y yo a los chilenos que veo no son así. Y yo le decía, porque muchos quieren ser así y de alguna manera compran el departamento porque es como la aspiración, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando claramente, ¿no? sí, sí, La belleza porque, de nuestra morenitud, ¿no? claro, bueno, por eso el jardín del mundo, ¿no? O sea, claro, generan un ideal, en este caso la chilenidad como blanca, pretendidamente blanca, y entonces crean un ideal, pero ¿por qué no un ser, una persona amarilla o negra o morena, todas hermosas, y cada cual con lo que es? O sea, a uno le gusta una persona delgada, seguramente, a otro prefieren una persona más rellenita, porque eso es la realidad, o más alta, más baja, en fin, todos en nuestra negritud, amarillentud. Entonces, yo creo que la conversación nos tiene que llevar a eso, a aceptarnos en nuestra diversidad y primero a aceptarnos nosotros mismos, porque si la chilenidad se sigue mirando en un espejo obnubilado, supuestamente blanco, rubio, entonces, ¿qué va a crear eso? Va a crear frustración y por otro lado va a generar discriminación. En primer lugar, hacia sí mismo, ¿no?
Porque si uno no tiene ternura por uno mismo, ¿no? Y si uno no se ama a sí mismo y mirar su condición, en mi caso, por ejemplo, la hermosa morenidad. Si yo no acepto eso, si yo no voy a andar tranquilo con eso, entonces, ¿cómo voy a aceptar a una persona diversa? No es posible. Puede ser discursivamente, pero íntimamente no va a ser así. Helicura, hay dos preguntas. Alfonso Muñoz dice, ¿cómo hacemos para que nos demos cuenta que encontraremos felicidad en ese equilibrio, la observación y respeto de la naturaleza? No sé si entiendo tan bien la pregunta, pero entiendo cómo hacemos para encontrar felicidad en ese equilibrio a través de la observación y respeto de la naturaleza. Bueno, despertar a su ser nativo, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? Porque cuando una persona dice qué hermoso río, qué hermosa flor, ¿no? O qué hermoso colorido de este insecto, está hablando su nativo. Y entonces, bueno, esto, desde luego, me parece un punto a favor para aquella, aquel espacio denominado felicidad. Pero entonces uno podría ejercitar eso de alguna manera, ¿no? Como la apreciación de ver la belleza en todo. Exacto, Es un exacto, ejercicio del cual, si estamos alejados, después se vuelve natural. exacto, claro. Hay otra persona que pregunta, Elicura, ¿crees que el Mapudungú encierra palabras de poder para comunicarse con la Tierra y el universo? Bueno, es que tiene una vinculación fresca respecto de ello, como todos los idiomas nativos del mundo. Me parece que el gran problema de ciertos idiomas es que pierden esa relación, pero la pierden a través de la ideología de lo material. Si la naturaleza no se ama ni se defiende porque allí hay muchos millones en juego para el bolsillo propio o de la familia, sino porque tiene que ver con todos y con todas. Y no solamente con el presente, sino también con el futuro, con las generaciones venideras. Así como nuestros antepasados lucharon por la pervivencia de la naturaleza, con sus bosques diversos, con sus aguas diversas, para que nosotros soñáramos en ellas. Entonces, la tarea para nosotros es lo mismo, ¿no? Luchar en lo que nos toca. Uno, a través de la presencia en las calles, en las plazas, la unión con los diversos y diversas para el reclamo. Otro nos toca desde el denominado arte, ya sea del color, de la comida, de la bebida, del poema, de la narración, en fin. Porque por lo demás, la poesía está en todas partes. Es la llave que nos comunica con todos y con todas y que es la llave que todos tienen en sí mismos. Es la llave que nadie ha perdido y que hay que tomarla y tomarla a través de la conversación, porque la conversación también nos entrega elementos de belleza, de conocimiento y de felicidad a través
de quienes nos expresan también su pensamiento, su palabra, su esperanza, sus sueños. Me encanta eso, me encanta la posibilidad de volver a encontrarnos con ese país poético que somos, ¿no? Con esa tierra poética que somos. Elicura, yo ya estamos por terminar, pero quiero mencionar que estás nominado para el Premio Nacional de Literatura. Ha estado nominado otros años también. Es un premio, además, que nos hace dividirnos de alguna manera, porque no hemos logrado que tú ganes el Premio Nacional, aunque personalmente, sinceramente, no me gustan los premios. O sea, una de las cosas que yo haría en la vida es abolir como los premios, pero por otro lado, hay una tentación como un sueño que yo tengo, y es que nunca creo que hay mejores o peores, solo que hay distintos nomás. Y tu premio traería algo muy bonito que tiene que ver con esta conversación, que sería más pública, llegaría a más personas, que podríamos tal vez encontrarnos en un espacio como nuevo, distinto, y que el alma humana, y sobre todo el de los chilenos hoy día, necesitamos tanto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo concuerdo contigo. Ahora también en Chile se da esto, ¿no? Porque en otros países no sucede. Como tú dices, un país de poetas. Tropieza así como con las piedras, afortunadamente, y aparece un poeta, una poeta, ¿no? Y bueno, en la cultura mapuche, en las culturas nativas de Chile, hoy llamado Chile, y de todo el mundo, está mucho el canto, ¿no? Que en todos los idiomas la poesía comenzó en un canto. Entonces, pero lamentablemente también esa es la realidad creada por un poder que no se preocupa del espíritu de su pueblo, digamos, de sus pueblos. Y creo que está bien que exista algún incentivo para quienes realizan esa tarea. Yo llegué causalmente a esto, ¿no? Yo nunca pensé en escribir un libro, lo vi siempre como algo ajeno. He dicho muchas veces que pensé que los libros eran como las avionetas del latifundista vecino. No voy a ahondar en ese terreno, pero a mí me llamaba mucho la atención la imposibilidad de conocer a alguno. Me habría gustado sí tener esa posibilidad de haber entrado cuando niño o haber estado cerca del avión, ¿no? De haber mirado por sus ventanas. Y también así veía los libros, porque mis padres, que salieron a la ciudad, al exilio en la ciudad, porque sus padres, ambos loncos de la comunidad, de mi padre de Quechurehue y de mi madre de Liumaya, una zona cercana a Villarrica. Entonces, les dijeron, hombres y mujeres, les dijeron, los que quieran pueden ir a estudiar. Eran muy sacrificados, porque las familias crecen, pero las tierras no estiran. Entonces, mis padres sufrieron mucho porque tuvieron que aprender castellano en la ciudad, de manera a veces bastante violenta. Entonces, y cuando retornaron, se hicieron, ya se habían hecho profesores y ejercieron como profesores rurales, y por lo tanto, en esa casa azul que tú conociste, querida Angélica, comenzaron a llegar libros y revistas.
Y con el tiempo yo me di cuenta que no había autores ni autoras mapuches. Entonces pensé que los libros eran, venían desde otras culturas, desde otras personas ajenas a nuestras comunidades. Y me encontré entrando al libro sin darme cuenta. Y luego caminando por Chile, a lo largo de Chile, porque me he dado cuenta que ya estoy en este camino más de 40 años. Y he tenido la emoción de conocer una y otra vez casi todo el territorio, sobre todo entre Iquique y Punta Arenas, ¿no? En muchos espacios también de ruralidad, ¿no? Y de pequeñísimos pueblos, como en la zona de Aysén, por ejemplo, que se me viene a la memoria. Y hoy día, en este afán de postulación al Premio Nacional de Literatura 2020, porque en dos oportunidades anteriores, la Universidad de la Frontera también me postuló a este premio. Cuando lo hizo por primera vez, yo dudé. Entonces, a pesar que había estado ya invitado a varios continentes, a buena parte de Europa, casi toda América, Oceanía, y hoy día sumo también Asia. Estuve en China, recorrí algunas zonas de allí, invitado a leer poesía, a conversar. Y entonces, cuando me ofrecieron la primera vez, dije, bueno, ya tengo 60 años y tengo una cantidad importante de libros publicados que han entrado a dialogar con la chilenidad y también a hacer memoria para nuestros niños y niñas, y jóvenes y adultos y mayores en las ciudades de Chile. Y entonces se sumaron universidades como ha sido ahora también, y, y, y creo que hay muchos y muchas que se merecen este premio, que a veces se genere como una competencia. En una respuesta a un periodista se llama Roberto Careaga del Mercurio, cuando me preguntas sobre esta fuerza de las mujeres que piden ser galardonadas, yo dije, bueno, me parece legítimo este premio. Fue instalado el año 1942 y desde entonces hasta ahora han sido galardonadas 6 mujeres, pero todas con meritorias, por supuesto, y más de alguna querida amiga también. Entonces, me permití, dije, también recordar que en todo caso no ha habido ni un solo autor de origen mapuche o de otras culturas nativas del denominado Chile hoy día, que haya recibido en ninguna de sus variables, ¿no? Como sabemos que hay de periodismo, de ciencia, etcétera, etcétera, en ninguna ha habido una persona nativa que le haya sido otorgado el Premio Nacional de Literatura. Y yo creo y pido disculpas a quienes nos están mirando, que están escuchando esta conversación, que hoy día yo tenga que decir que no me siento un invitado de piedra, a pesar que mi nombre
sea licura, que significa piedra transparente, en este avatar. Pero quisiera que no fuera así como se da hoy día este camino hacia el Premio Nacional de Literatura. Creo que ha llegado el momento que este país comience a asumir su pluriculturalidad, que se abra una puerta o una ventana para que entonces la chilenidad profunda pueda asomarse para mirar y para conversar con su memoria. Que en mi caso yo no dije quiero ser candidato quiero ser postulado al Premio Nacional de Literatura. Querida Angélica, para mí ha sido ha tenido un costo enorme, porque yo creo que a pesar que mi obra haya sido reconocida en Chile con premios importantes, he sido invitado a oficiar de jurado en distintos lugares del mundo. Mis poemas han sido traducidos a por lo menos 20 idiomas, y en su mensaje del 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, la directora general de la UNESCO haya hecho una síntesis muy hermosa del andar de la poesía en su historia, y concluye ese repaso diciendo que, aludiendo a un fragmento de Mi sueño azul, y entonces me menciona como un vigoroso representante de la poesía que hoy día mira profundamente a la naturaleza. Y entonces, como digo, esta debiera ser un camino tranquilo, donde no haya disputas ni entre quienes estamos en esto. Yo valoro a todos y todas las que están en este camino, y menos, ¿no? y tampoco, más bien, a los seguidores y seguidoras de cada una y de cada uno de nosotros. Así es que en esa respuesta al periodista, hice un llamado a vivir esto como, a lo mejor, como una fiesta, ¿no? Y como una gran posibilidad también que por fin podamos comenzar a vivir en un país pluricultural. Qué bonito. O sea, ¿sabes que yo nunca había pensado lo que tú dijiste, que tus padres trajeron libros a la casa y que en esos libros estaban escritos solo por blancos o chilenos o extranjeros, pero nunca por mapuches, y que tú pensabas entonces que los libros pertenecían solo a ese mundo? ¡Wow! O sea, no sigo no creyendo en los premios, pero es muy importante para nosotros y para nuestras generaciones que, si existen, estos premios no es para decir este es mejor que otro, pero también es para abrir mundos, ¿no? Es para abrir posibilidades. Es como una historia que me contaban en Irlanda de un niñito que tenía 7 años y por 11 años había habido una presidenta mujer, y el niñito de 7 años le dice a la mamá: mamá, ¿un hombre puede ser presidente? Que es como tan distinto a lo que uno ve habitualmente, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que si tú tienes el premio nacional, se abre puertas para, no solo para escritores o artistas o científicos mapuches, sino que también para todos nosotros,
porque mientras más puertas abrimos, más grande se vuelve nuestro mundo. Wow. Nunca lo había mirado de esa manera. Muchas gracias. Y yo, mira, hay muchas más preguntas, pero creo que, porque sé, Licura, que con esto del premio también ha tenido un costo alto que no es menor, y además tú estás lejos y tienes que estar conectado por el Zoom o por distintas cosas con lo que está pasando acá, y sé que ahora en la tarde, a las 4 de la tarde, yo lo voy a postear para que quien quiera unirse, hay una celebración de un grupo de músicos para Licura y invitando también a que se sumen para que le den el premio nacional. Entonces yo siento que si tú tienes el premio nacional es como que todos lo tenemos, y en este tiempo de nuestro vivir, creo que necesitamos, ¿no?, ganarnos este premio de abrir una puerta a nuestra pluriculturalidad. Entonces, tal vez invitarlo a todas las personas que nos están viendo ahora, que tal vez podrían poner en su Facebook a Elicura, pero no porque lo prefieran en relación a otros, porque esa es la cosa negativa de los premios, porque no hay uno mejor que otro, pero es porque nos da la oportunidad a nosotros como pueblo de agrandarnos. Entonces tal vez podrían postearlo para que quienes tengan que decidir sepan que queremos agrandarnos. Gracias, Elicura, mi amigo, mi hermano, como te decía ayer, y por de nuevo traerme a ese espacio debajito de un Raulí, cerquita del río, y sentirme tan feliz y respetada y querida, y con un ritmo que tú pones en la conversación que es tan bonita. Así es que muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Rubén Mañón, la mía Angélica. Muchas gracias, hermana Angélica, por esta conversación. Soy yo el agradecido, porque cuando cada uno y cada una de nosotros habla, como ya lo dije, pero quiero reiterarlo, cuando cada uno y cada una de nosotros habla la memoria de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Nada comienza con uno como persona. Qué bonito, ¿no? Esta infinitud. Y yo quiero contarles que con Elicura estuvimos hace poco en los conciertos para la Hora Azul, y en cada concierto hubo distintos artistas: Carmen Troncoso en la flauta dulce, Alejandro Urrutia en el violín, Alexis Vallejo en la guitarra, Catalina Vicens con teclados históricos. Entonces Licura abría estos conciertos con sus poemas, y cerrábamos con un poema musicalizado por Carlos Zamora. Y vamos a cerrar este monumento que abrimos, este concierto, con algo que interpretó Alejandro Urrutia de un poema de Elicura, que es muy bonito y que me gustaría compartirlo con ustedes. Desde tus sueños, Madre Azul. Elicura, desde un pedacito de mi tierra, y yo desde toda tu tierra, muchas gracias. Gracias, Angélica. Y vamos a terminar con esto. Me equivoqué. Desde los árboles, en la cordillera del gran río del cielo me llegó. Madre, Padre azul, la miel de tu ternura.
Silba, canta mi corazón, pasa volando en los ojos ya vacíos del invierno. Canto y silbo yo también como un ave posado sobre el árbol del contento. Y luego anuncio y entro jubiloso, mi espíritu soñándose en la casa de tu primavera.